Muy buenos días para todos los hermanos de la Iglesia Bautista La Fortaleza. Damos inicio a nuestro precioso y poderoso culto dominical. Y a todos nuestros hermanos y a todos nuestros amigos que se conectan con el culto virtual, les queremos decir bienvenidos. Bienvenidos a este nuevo culto virtual que hoy domingo ya no lo hacemos desde nuestra casa, sino ya desde el templo. Esta es la casa de Dios, el templo de la Iglesia Bautista La Fortaleza. Ya tendremos la oportunidad en algunos servicios de poder tener las imágenes de todo el templo, de todos los hermanos. Por lo pronto, por lo tanto, nos toca así como lo están viendo, pero lo hacemos de la mejor manera para la gloria y la honra del Señor. Orando que hoy todo salga bien, orando que haya una buena imagen, orando que haya un buen sonido y sobre todo orando que la palabra de Dios te bendiga y que la predicación de la palabra del Señor pueda llegar a más almas, a más personas, a más vidas en el nombre de Jesús. Así que bienvenidos todos los hermanos desde ahí, desde su ciudad, desde su departamento, desde el país que se conecta en este culto virtual. Amén. No sé, Andrés me va ayudando si en momentos se puede colocar el WhatsApp ya en el video bin para que usted pueda seguir marcando a ese número de WhatsApp para dejarnos sus peticiones de oración, para dejarnos sus acciones de gracia, para dejarnos sus comentarios, o simplemente usted necesita una consejería o escuchar un consejo, una palabra de fe, una palabra de bendición. Entonces me dicen que ya ahí bajo la pantalla de su celular o de su televisor está apareciendo. Entonces vamos aprendiendo, vamos mejorando para que usted pueda entonces tener la oportunidad de llamar y de seguir teniendo el contacto con nosotros. Todas las peticiones que nos llegan a través de ese WhatsApp van a un ministerio de intercesión de la iglesia. Nosotros mismos como pastores tomamos tiempo para orar por esas peticiones y tenemos ayuno los sábados de 9 a 11 en el templo y tenemos cada día personas ayunando y orando por cada petición de oración que nos llega a través de ese número de WhatsApp que usted puede ver ahí debajo de su pantalla. Qué bueno que están allí. Vamos a orar al Señor entonces. Allí donde está, yo lo invito para que se pueda poner de pie y vamos a orar al Señor. Levante sus manos, cierre sus ojos, empiece a orar al Señor. Oh Padre, en el nombre de Jesús, levantamos nuestras manos al cielo porque nos humillamos ante el Rey de Reyes y nos humillamos ante el Señor de Señores. Hoy levantamos nuestras manos para adorar a Dios, adorar al Dios omnipotente, adorar al Dios omnipresente, adorar al Dios omnisciente, adorar al Dios que es soberano, adorar al Dios que reina sobre todos los reinos, adorar al Dios que reina sobre todos los gobiernos, adorar al Dios que reina sobre los principados y sobre las potestades, adorar al Dios que reina sobre la brujería y la hechicería, adorar al Dios que reina sobre el mismo diablo y el mismo Satanás. Levantamos nuestras manos para adorar al Dios que reina sobre el principado, sobre gobernantes de las tinieblas, sobre huestes espirituales de maldad en las regiones celestes, adorar al Dios que reina sobre todo gigante que se levanta contra la iglesia, contra el pueblo de Dios, contra su creación. En el nombre de Jesús te adoramos, Padre, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Allí, iglesia, adora a Dios. Iglesia, adora a Dios. Bate tus manos al cielo, órale al Señor. Si estamos aquí es para adorar a Dios. Ahí donde tú te encuentras en este culto virtual, adora a Dios, alaba a Dios, exalta a Dios, glorifica a Dios, dale la adoración, dale la alabanza, dale la honra en el nombre de Jesús a Dios. Oh, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, levantamos manos, levantamos manos, levantamos manos de alabanza, levantamos manos de adoración. Te adoramos, Señor, te alabamos, te alabamos, te alabamos, Dios, te alabamos y te adoramos, Señor. Oramos por la iglesia, Señor. Edifica la iglesia, Padre. Edifica, oh Dios, la iglesia. Oramos para que edifique la
la iglesia, Señor, para que bendigas esta casa, para que bendigas este lugar, para que bendigas todas las personas congregadas, para que bendigas nuestros hogares, para que bendigas nuestras familias, para que bendigas toda nuestra parentela en el nombre de Jesús. Oramos que mientras estamos en este culto virtual y mientras estamos en este culto en la casa del Señor, la mano de Dios se mueva con poder, la mano de Dios se mueva con milagros, se mueva con señales, se mueva con prodigios, se mueva con maravillas en el nombre de Jesús. Hoy oramos que el enfermo sea sanado, hoy oramos que el cautivo sea liberado, hoy oramos que el que ha caído Dios lo levante en el nombre de Jesús. Hoy oramos que el débil sea fortalecido en el nombre de Jesús. Hoy oramos por los que están en cuidados intensivos, por un milagro de Dios, para que Dios les dé la victoria sobre ese COVID, les dé la victoria sobre ese virus, les dé la victoria sobre esa enfermedad. Y cuando el diablo ha dicho muerte, cuando el enemigo ha dicho muerte, cuando los médicos han hablado de muerte, de que ya no hay nada que hacer por ese hombre o por esa mujer, hoy declaramos la palabra de sanidad, la palabra, la medicina del Señor. El milagro del Señor viene en el nombre de Jesús. Gracias, Señor, por el milagro en el nombre de Jesús en Sandra Muñoz. Sandra Muñoz, recibe tu milagro y recibe tu bendición. Gracias, Dios, por tu milagro en Olga Benavides, Señor. Gracias, Señor, por tu milagro en la vida de Leandro, Señor. Gracias te damos, oh Dios, por los que han sido operados esta semana y están en su recuperación, que toda siga saliendo bien en el nombre de Jesús. Oh, gracias, Señor. Gracias, Señor. Nuestras manos están levantadas y adoramos al que vive, y adoramos al que reina, y adoramos al que es digno de ser adorado. Oramos, Señor, por el que no te conoce, para que te conozca. Oramos por aquel que no ha confesado con su boca a Jesús como su Señor y como su Salvador, para que lo haga en el nombre de Jesús de Nazaret. Oramos por el que no es salvo, para que sea salvo. Oramos por el que no ha nacido de nuevo, para que nazca de nuevo en el nombre de Jesús de Nazaret. Padre, nos preparamos en esta mañana para llenar tu trono de alabanza, para llenar tu trono de adoración en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Invito por acá a la pastora, invito a la salmista para que nos dirijan en este tiempo maravilloso de alabanza y de adoración en el nombre de Jesús. Y mientras ellas se están preparando, déjeme hacer esto en el nombre de Jesús. Por favor, sea el momento en que usted saque su celular, saquen su celular, conéctense con el culto virtual en este momento. Por favor, usted trajo su celular aquí, saque su celular si tiene sus datos, conéctese con el culto virtual. Mande ese link a otras personas, mande esa invitación a otras personas para que ellos puedan recibir esta alabanza, puedan recibir esta palabra y se puedan conectar con este tiempo, amén. Se puedan conectar con este tiempo de alabanza y adoración. Entonces, en el nombre de Jesús, hágalo rápido. Ahí sí le pido, saque su celular y pueda entonces conectarse con el culto virtual, hermano, y mande ese envío a amigos, mande ese envío a compañeros, familiares que usted quiere que participen de esta bendición, amén. Los dejo con la pastora y con la salmista, porque seguimos adorando y alabando al Rey de Reyes y Señor de Señores. Gloria a Dios. Disponte para adorar al Señor en esta mañana, amén. Hemos venido a adorar al Rey, así que levanta tus manos y dile: Señor, bendecimos tu nombre porque tú lo has hecho todo, Señor. Tú, Señor, sanaste nuestro corazón, Padre Santo. Oh Dios, regrese delante de ti estamos, Señor. Me visitó, sanando mi corazón. Mi casa se iluminó de tu luz. Aleluya, Señor. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección. Camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro. Tú me sostendrás con tu brazo fuerte.
tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, Aleluya, Señor. sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Aleluya, Señor, te adoramos. Tú cuidas de mí, Señor, tú cuidas de mi casa, tú cuidas de mi familia, Señor, tú cuidas de tu pueblo, Señor. Padre, tú cuidas de cada una de las personas que nos está viendo en esta mañana, Señor, que te está adorando, que te está exaltando, que te está glorificando, Rey. Santo es tu nombre, Dios. Cuidas de nosotros, Señor. Tú eres nuestro pastor. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tú cuidas de mí, tú velas por mí, tú vives en mí. Tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí. Aleluya, Señor, levanta tus manos y adora al Rey en esta mañana. Y dile, Señor, gracias. Gracias porque has cuidado de mí, has cuidado de mi casa, Señor. Has cuidado de mi familia, Señor. Has provisto, Señor, en este tiempo. Me has sustentado, Señor. Nunca me has dejado, nunca me has desamparado, Señor. Padre Santo, mi alma te alaba, Señor. Y te agradezco por tu misericordia. Te agradezco por tu fidelidad, Señor. Grande es tu nombre. Bendito tu nombre, Señor, sobre las naciones, Señor. Te adoramos, Rey de Reyes, Señor de Señores. Gracias por tu fidelidad y por tu misericordia, Dios. Aleluya. Démosle un aplauso al Rey en esta mañana. Amén. Dígale al Señor gracias por su amor, por su misericordia. Vamos a tener alabanza y adoración para el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Derrama de tu fuego, Señor. Aleluya. Santo es el Señor. Gózate en el Señor. Santo es tu nombre, Señor.
fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Grande, poderoso eres tú, mi Dios. Fuerte, Señor. Fuerte, poderoso eres tú, mi Rey. Derrama el fuego sobrenatural, derrama el gloria sobre este lugar, derrama el fuego sobrenatural, derrama el gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derrama de tu fuego, Señor. Oh, sí, Señor, derrama de tu fuego en esta casa, Señor. Queremos sentir tu presencia, mi Rey. Bendecimos tu nombre, Señor. Derrama el fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar, derrama el fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derrama de tu fuego, Señor. Gracias por tu misericordia, Señor. Gracias, Señor, porque tú nos limpias, Señor, con tu fuego, Padre. Consume con tu fuego todo lo que hay en nosotros que no te agrada, Señor. Consume con tu fuego, Señor, todo lo que el enemigo haya querido hacer sobre esta casa, sobre nuestras familias, sobre nuestra vida, Señor. Consume con tu fuego, Padre, toda injusticia del enemigo, Padre Santo. Declaramos tu presencia, Señor. Tú nos limpias, tú nos libertas. Derrama el fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar, derrama el fuego sobrenatural, derrama tu gloria sobre este lugar. Anhelamos más de ti, Señor, anhelamos más de tu amor, anhelamos más de ti, Señor, derrama de tu fuego, Señor. Aleluya. Siente la presencia del Señor. Siente su fuego llenándote y limpiándote. Señor, gracias por tu misericordia, Señor. Aleluya. Bendecimos tu nombre, Señor. Santo, santo eres, Señor. Aleluya. Bendecimos el nombre del Señor. Amén. Les bendecimos a cada uno de ustedes. Dios les bendiga. Pueden tomar asiento en esta mañana. Damos gracias a Dios por sus vidas. Amén. Amén. Gloria al Señor. Vamos ahora a la palabra. Amén. Hay palabra de Dios. ¿Cuántos vinieron para recibir palabra de Dios? Disponga su corazón para recibir esta mañana esa palabra del Señor. Hoy vamos a hablar del tema lo que solo Dios puede hacer. ¿De qué vamos a hablar hoy? Lo que solo Dios puede hacer. Diga conmigo lo más fuerte que pueda, lo que solo Dios puede hacer. Lo que solo Dios puede hacer. Abra por favor su Biblia en el Evangelio de Juan, el capítulo 6.
Libro de Juan, el capítulo 6. Y vamos a leer los versículos del 1 al 14. Libro de Juan, capítulo 6, versículos 1 al 14. Lo que solo Dios puede hacer. Amén. Dice así la poderosa palabra del Señor. Alimentación de los 5,000. Después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él una gran multitud, le dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Pero esto decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Felipe entonces le respondió: 200 denarios, óigase bien, 200 denarios no van a alcanzar, no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Y uno de sus discípulos, llamado Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: pero aquí hay un muchacho, él tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos, ¿mas qué puede ser esto para tantos? Entonces Jesús dijo: haced recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar, y se recostaron como el número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracia, los repartió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados, asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando se hubieron saciado, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron, para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que habían sobrado de lo que habían ellos comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este verdaderamente es profeta que ha venido al mundo. Oremos al Señor por esta palabra que va a ser predicada. Padre mío, Padre nuestro, Padre celestial, tú que estás en el cielo, pero también aquí en la tierra con nosotros. Gracias porque hoy nos das el privilegio de cumplir con el mandato de Hebreos 10:25, de congregarnos en tu casa para adorarte, para alabarte, para exaltarte, para recibir el pan de vida. Oh, gracias, Señor. Jesús nos dice que Él es el pan de vida, y el que viene a Él no tendrá hambre jamás, y el que en Él cree no tendrá sed jamás. Por eso hoy hay un buen grupo de hombres y de mujeres aquí en tu casa, y conectados virtualmente hay muchos más que hoy venimos a Jesús porque queremos del pan de vida y queremos del agua de la vida eterna que solo Jesús nos puede dar. Y ese pan de vida y esa agua eterna está en el mensaje, está en la palabra, está en la enseñanza que hoy Dios puso en la mesa para darle a todos los convidados y a todos los que hemos llegado y estamos listos. Disponemos todo nuestro corazón para ser bendecidos con la palabra. Oh Dios, aquí está mi vida, Señor. Úngela con una unción especial.
Permíteme ser instrumento útil en tus manos, a través del cual tu palabra sea predicada, y que mientras predico tu palabra virtualmente y acá presencial con la iglesia, tú seas obrando con poder milagros, señales, prodigios, maravillas, que haya una atmósfera de la gloria de Dios que se manifieste en este lugar y en cada lugar donde hay personas conectadas con este culto virtual. Grandes cosas Dios ha hecho, grandes cosas Dios está haciendo en este momento y grandes cosas Dios seguirá haciendo. Te amamos y te damos gracias. Te reconocemos como el pan nuestro, como el pan de vida eterna. Recibimos la palabra que hoy preparaste para nosotros en Cristo Jesús. Amén y amén. Lo que solo Dios puede hacer. Acabamos de leer el libro de Juan, capítulo 6, versículo 1 al 14. Y lo que vemos en este pasaje es a Jesús obrando un milagro. Un milagro el cual consiste en alimentar, dice la Biblia, a 5,000 hombres, a 5,000 personas, pero los alimenta de una manera sobrenatural. Y no solamente eran 5,000 hombres, sino que también eran las esposas, las mujeres de estos 5,000 hombres, y de ñapa los hijos de estos 5,000 hombres. Así que sería más o menos más de 15,000 personas que estaríamos hablando que con un milagro que hace Jesús de una manera sobrenatural está alimentando con un solo milagro a más de 15,000 personas. ¿Alguien le llama la atención esto? Ese Jesús que hizo este milagro sobrenatural aquí en Juan capítulo 6 es el mismo Jesús que está aquí con nosotros ahora. ¿Lo está creyendo usted ahí virtual? ¿Cuántos de los que están aquí lo están creyendo? Ese mismo Jesús que hizo ese milagro sobrenatural, ese es el mismo Jesús que está aquí ahora. Por lo tanto, cualquier milagro que usted necesite que sea hecho por la mano de Jesús, Él lo puede hacer. Cosas usted ha intentado por un lado, ha metido la cabeza por otro lado, se ha movido por aquí, se ha movido por allá y nada resulta, nada sale. Porque llegaste justo hoy a alimentarte con la palabra. Hay milagros que solo Jesús puede hacer. Solo Jesús podía de una manera sobrenatural alimentar a más de 15,000 personas. Y ese Jesús está aquí para poder obrar el milagro que tú necesitas que Él haga. Hay milagros en tu vida que solo Jesús puede hacer. Hay milagros que tú necesitas que sean sobrenaturales, y Jesús está aquí dispuesto para hacer un milagro sobrenatural en tu vida. Está dispuesto a hacer ese milagro en tu vida. Está dispuesto a hacer ese milagro a favor tuyo. Lo que solo Él puede hacer por ti, Él lo quiere hacer, Él lo va a hacer. Tú solamente con toda tu fe tienes que decirle: ese Jesús que sobrenaturalmente alimentó a esos 5,000 hombres de una manera sobrenatural, ese es mi Jesús, ese es mi Rey, ese es mi Señor. En Él creo yo, en Él confío yo, y Él va a obrar de una manera sobrenatural también mi milagro. Hoy hay un milagro para ti de parte de Jesús. Hoy. Ahora, si Jesús no fuera el Señor, no fuera el Maestro, no fuera el Rey de Reyes y el Señor de Señores, Él no podría hacer esta clase de milagros que vemos en Juan 6, y esa clase de milagros que ha hecho muchas veces en nosotros y que va a hacer en ti,
por la fe con la cual tú ahora oras por tu milagro. Jesús, hermanos, es el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, el poder de Dios está en Él. Y como el poder de Dios está en Jesús, con ese poder, Él obra milagros, Él obra señales, Él obra prodigios, Él obra maravillas. Y está aquí dispuesto y disponible para hacerlo a favor de todos y cada uno de nosotros. Amén. Amén, iglesia. Veamos entonces, estudiemos en detalle este milagro sobrenatural que Jesús hace y cómo también ese milagro Jesús lo puede hacer en nosotros. En primer lugar, veamos el milagro que hizo Jesús. ¿Cuál fue el milagro? Mucha gente seguía a Jesús por los milagros. Jesús hacía muchos milagros, sanaba a los enfermos, liberaba a los endemoniados, liberaba a los cautivos, etcétera, etcétera. Por eso muchos le seguían a Él por los milagros. ¿Cómo no seguir a aquel que habla con autoridad la verdad de Dios? ¿Cómo no seguir a Jesús, que no solamente tiene el poder para obrar esa clase de milagros, sino que también tiene la autoridad para hablarnos la verdad y con la verdad de la palabra del Señor? En esta ocasión nos dice la palabra que habían 5,000 hombres, le estaban siguiendo, estaban escuchando sus predicaciones, estaban escuchando sus enseñanzas, estaban escuchando los consejos que Él les venía dando ya por varias horas y aún por días. Parecía que no se cansaban de escuchar la palabra de Dios. Parecía que no se cansaban, se deleitaban ellos oyendo y oyendo con la autoridad que Jesús les enseñaba la palabra del Señor. Pero dice que en esta ocasión estos 5,000 hombres que le seguían, se dice que había un número similar de mujeres y de niños también, y ellos estaban, dice Jesús, que estaban como ovejas que no tenían pastor, pero que estaban ansiosos por recibir la palabra de Dios. Y aquí comienza algo importante que usted debe de hacer. Si usted necesita que Dios haga un milagro sobrenatural en su vida, usted tiene que haber venido ansioso por escuchar la palabra del Señor. No haya venido tan ansioso por el milagro sobrenatural que necesita del Señor. No haya venido tan ansioso solo por la bendición, sino que en primer lugar venga ansioso por oír la palabra del Señor. Porque cuando tú oyes la palabra de Dios, cuando vienes ansioso por recibir la palabra de Dios, y cuando con esa ansia tú recibes la palabra de Dios, todo lo demás que quieras de Dios lo vas a recibir. Porque primero vienes ansioso a recibir la palabra de Dios. Cuando tú te dispones para congregarte, cuando te dispones para venir al culto, cuando te dispones para estar en estas reuniones, lo primero es la disposición. Tengo hambre de Dios, tengo sed de Dios, quiero el pan de vida, voy ansioso por la palabra, voy ansioso por la palabra. Porque a través de la palabra se activa en nosotros la fe de Dios para poder tener una fe suficiente para que de una manera sobrenatural los milagros de Dios se activen en nosotros. Esta gente no le importó el sueño, no le importó la hora, no le importó el lugar. Lo único que le importaba era escuchar palabra de Dios. Estaban ansiosos por recibir la palabra del Señor. Y cuando Jesús ve la ansia que tenían ellos por la palabra, entonces Jesús empieza a ver en ellos algo que ellos mismos no estaban viendo. Cuando nosotros tenemos hambre de Dios y cuando nosotros venimos por la palabra de Dios,
entonces Dios empieza a ver en nosotros lo que nosotros necesitamos. Dios empieza a ver en nosotros las necesidades que tenemos en casa, en el hogar, en la familia, etcétera, etcétera. Cuando Jesús los ve ansiosos a ellos por su palabra, entonces Jesús empieza a ver la necesidad de ellos. Amén. Entonces yo no entiendo cómo hay gente que no tiene nada de ganas, nada de ansia, nada de deseos por la palabra de Dios, y cómo quiere llamar la atención para que Jesús pueda ver su necesidad, pueda ver, hermanos, su milagro y pueda ver lo que usted quiere y lo que usted necesita. Entonces, en el versículo 5 del capítulo 6 del libro de Juan, dice la Biblia: cuando alzó Jesús los ojos, él vio que había venido a él una gran multitud. Y entonces Jesús le dijo a uno de sus discípulos llamado Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman todos estos? Jesús le hace una pregunta a Felipe: ¿de dónde vamos a sacar comida para darle a todos estos 5,000 personas? Pero Jesús le hace la pregunta, pero él mismo sabe lo que va a hacer. Jesús le hace la pregunta, pero él mismo sabe la respuesta. Jesús le hace la pregunta, pero él mismo sabía cómo les iba a dar de comer a todos ellos. Simplemente que Jesús quiso hacerle una pregunta a uno de sus discípulos, y en este caso a Felipe. Y el versículo 6, mire lo que dice: pero esto decía para probarle, porque él lo sabía, porque él sabía lo que había de hacer. Amén. ¿Quién sabía lo que tenía que hacer? ¿Quién sabía lo que tenía que hacer? Jesús. Y quiero decirle, Jesús sabe lo que tiene que hacer con usted. Jesús sabe lo que tiene que hacer con su hija, con su hijo, con su esposo, con su esposa, con su papá, con su mamá. Si hay alguien que sabe lo que tiene que hacer en cualquier caso y en cualquier situación de nosotros, se llama Jesús. Él sabe lo que él tiene que hacer. Pero simplemente, hermanos, aquí le pregunta a Felipe, y Felipe le responde a Jesús: hermano, esto es muy difícil. Felipe le dice: esto es difícil, esto es imposible. Mire el versículo 7. Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase así sea un poco. Pues primero, era mucho el dinero que costaba el pan y el alimento para darle de comer a esos 5,000 hombres. Pero también se necesitaba, no había dónde comprar tanto pan y tanta comida para todos los que estaban allí sedientos. Pero Jesús sabía lo que iba a hacer. Diga conmigo: Jesús sabe lo que va a hacer. Jesús sabe lo que está haciendo en este momento, en este culto virtual. Jesús sabe lo que está haciendo en este momento con usted y conmigo, que hemos venido dispuestos a recibir una palabra del Señor en este domingo en la mañana. Aleluya. Jesús sabía lo que iba a hacer. Él sabía cómo el poder de Dios se iba a manifestar en esta cantidad de personas con un milagro. Para que entienda entonces que Jesús hizo lo que solo Él podía hacer. Pero no lo hizo solamente en una persona. Lo hizo en 5,000 hombres. 5,000 de sus esposas. 5,000 de sus hijos. Lo que quiere decir que el que es capaz de hacer esa clase de milagros de una manera sobrenatural, que lo hizo en Jesús, que lo hizo en estos 5,000, lo hizo en sus mujeres, lo hizo en sus hijos, lo puede hacer en una persona, como lo puede hacer en 10, en 20, en 100, en 200, en 300, en 400. Él puede seguir obrando esta clase de milagros en cualquier lugar, en cualquier momento, en cualquier cantidad. O sea que no hay solamente un milagro para una persona aquí. Cada uno que tenga una necesidad, hay un milagro de Dios para usted. Amén. ¿Está comprendiendo eso o no? En segundo lugar,
Lo segundo que podemos aprender de este tema, lo que solo Dios puede hacer, en segundo lugar, es aprender a entregar a Dios tu situación. Aprende a entregar a Dios tu situación. ¿Necesitas un milagro sobrenatural? ¿Sí o no? Déjeme preguntarle a los de virtual. ¿Necesitan un milagro sobrenatural? ¿Sí o no? Respondan por ahí. Ahora les digo a usted, ¿hay alguien aquí que necesita un milagro sobrenatural de Dios? Entonces le estoy diciendo por la palabra lo que debemos hacer. Entréguele a Dios su situación, porque Él quiere y puede ayudarte con el milagro que necesitas. Necesitas una intervención divina. Necesitas un de repente del Señor. Necesitas que de una manera sobrenatural Dios haga algo en tu economía, en tu salud, en tu vida espiritual. No sé en qué área. Entrégale eso primero a Dios, porque si tú le entregas eso a Dios, Dios está dispuesto a obrar de una manera sobrenatural la bendición y el milagro en tu vida. Yo lo creo. Véalo en la Biblia para que se active su fe. Versículos 8 y 9. Miren Juan 6, 8 al 9. Nos habla de esto. Juan 6, 8 al 9. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, le dijo: aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y tiene 2 pececillos. Mas ¿qué es esto para tantos? ¿Qué es esto para tantos? Dice este discípulo llamado Andrés. Andrés, otro de los discípulos, se acercó a Jesús. Y ya se acercó a Jesús, no para decirle lo mismo que le dijo Felipe. Felipe, ¿qué fue lo que le dijo a Jesús? Ya conté cabezas, 5,000 hombres, ni 200 denarios alcanzaría para comprar comida para todos ellos. Tampoco hay panadería ni restaurantes donde podamos comprar tanto alimento para todos ellos. Felipe le dijo a Jesús: es imposible lo que se te ha metido en la cabeza de darle de comer a todas esas personas. ¿Eso lo dijo quién? Eso lo dijo Felipe. Pero ahora Andrés también viene y se acerca a Jesús. ¿Y qué le dijo Andrés a Jesús? Andrés le dice: Jesús, pero en medio de los 5,000 hay un muchacho. Él tiene 5 panes y él tiene 2 peces. Y esto lo venimos a poner en tus manos. Esto te lo venimos a entregar a ti. Que eran 5 panes y 2 peces para poderle dar de comer a 5,000. Era la lonchera del muchacho. Era la lonchera del niño. Podría Andrés también decir: con esto tan poquito es imposible hacer algo. Pero Andrés no pensó en lo imposible. Andrés creía en las palabras de poder que Jesús le había enseñado. Andrés de una o de otra manera había entendido que Jesús podía hacer un milagro con algo tan poquito, que Jesús podía hacer algo sobrenatural con tan solo 5 panes y que tan solo con 2 peces, que Jesús podía hacer algo grande. Porque si algo Andrés entendió, es que todo lo que se entrega en las manos de Dios, hay poder de Dios para glorificarse en gran manera. Entonces tienes que entender eso. Andrés sabía que esto no era suficiente para que esta multitud comiera, pero esto lo entregó en las manos del Señor Jesús. Y quiero que usted oiga y reciba esto. Debemos aprender a entregar a Dios nuestros problemas. ¿Cuántos vinieron hoy con problemas? Levante la mano. Levante la mano los que vinieron con problemas. Entrégueselos al Señor y Dios los va a solucionar. Estás con problemas, entrégatelos a Dios. Él los va a solucionar.
No digas es que mi problema es muy grande. No digas que nadie puede hacer algo por mis problemas. No digas, no, ya con mis problemas no hay nada que pueda hacer. No digas eso. Por muy grandes que sean, entrégaselos hoy a Dios y Dios se encargará de darle solución y de ayudarte de manera sobrenatural como solo Él lo sabe hacer. Tienes que entender, entrégale tus crisis. Amén. Si usted está de acuerdo, usted dice amén. Si no está de acuerdo, diga ay, ay, pero diga algo. Entrégale tus crisis, entrégale tus dificultades, entrégale tus miedos, entrégale tus tristezas. Entrégale tus depresiones, entrégale tus dolores, entrégale tus enfermedades, entrégale tus ataduras, entrégale cualquier situación, aun aquello que sintamos que se ha salido de nuestras manos, entrégaselo a Dios, porque nada se ha salido de las manos de Dios. ¿Cuántos dicen amén a eso? ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos lo van a hacer? ¿Cuántos lo van a hacer? Por eso hay un altar aquí amplio. Entrégale al altar del Señor todo eso. Entrega todo eso en el altar del Señor. Y vete hoy de aquí. Y termina hoy esta palabra creyendo que Dios hará algo grande a favor tuyo. Porque aprendiste por la palabra a entregar en las manos del Señor todo lo que te preocupaba, lo que te angustiaba, tu enfermedad, tu dolor, el diagnóstico del médico, lo que sea. Amén, iglesia. Amén, iglesia. Porque lo que solo Dios puede hacer por ti, Él está dispuesto para hacerlo. Recibe hoy tu milagro en el nombre de Jesús. Recibe hoy tu milagro en el nombre de Jesús. ¿Está creyéndolo o no? Aprende a entregar a Dios también tus dones, iglesia. Tus talentos, tus habilidades. Aprende a entregar a Dios tu conocimiento. Eso que Dios te ha dado, Daniel, en el sonido. Aprende a entregárselo a Dios. Eso que Dios te ha dado, Andrés, allí con el sistema, con la tecnología, que es donde está Andrés, que me mueva la cabeza o se durmió. Todo eso apréndete, Andrés. Aprende a entregarle eso a Dios, porque con eso Dios hará grandes cosas. Con eso Dios hará maravillas. Apréndele a entregar el don que tienes a Dios. Apréndele a entregar el talento que tienes a Dios. Apréndele a entregar a Dios lo que Él te ha dado. Amén. Porque con eso que Dios te ha dado, con eso que tienes, Dios va a hacer grandes maravillas. Dios va a hacer grandes cosas en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos lo están creyendo? En el pasaje que estamos estudiando, vemos que le entregaron en las manos de Jesús los 5 panes y los 2 peces para alimentar a más de 5,000 personas. Para nuestra mente puede pasar, hermanos, que lo que tenemos es muy poco y que Dios no puede usar algo tan poco o algo tan pequeño. Sin embargo, cuando venimos a estudiar la Biblia en la casa del Señor, nos damos cuenta que así como Dios usó a Moisés, ¿se acuerdan ustedes de Moisés? Un hombre que dice la Biblia que era tartamudo, no podía hablar, no se le entendía lo que él decía. Pero Moisés se puso en las manos del Señor. Y el que casi nadie le entendía, el que casi no podía hablar, ¿qué hizo Dios con Moisés? Lo usó como el libertador del pueblo de Israel de la esclavitud de Egipto. ¿Está entendiendo algo o no? ¿Está recibiendo algo o no, iglesia? En el nombre de Jesús. Pero también nos podemos dar cuenta que había una cantidad de pescadores. Y estos pescadores se pusieron en las manos del Señor. Ellos lo único que sabían era tirar las redes y pescar. Y ellos se pusieron en las manos de Dios, estos pescadores. ¿Y qué hizo Dios con estos pescadores? Los convirtió en predicadores a las naciones. Y los convirtió para que abrieran muchas iglesias y muchas congregaciones fueran abiertas.
Y mucha gente conoció a Cristo y lo aceptó como su Señor y como su Salvador, gracias a lo que Dios hizo con unos simples pescadores que se pusieron en las manos del Señor. ¿Alguien está oyendo algo o no? Dios usó a muchos grandemente, no por las capacidades que tenían, sino porque lo que tenían lo entregaron en las manos del Señor. Amén. Porque lo que tenían lo entregaron en las manos del Señor. Yo quiero que alguien oiga esto hoy. Dios usó a muchos y se glorificó en muchos, no por lo mucho que tenían, sino porque lo poco o nada que tenían lo entregaron en las manos de Dios. Y Dios se glorificó, y Dios se manifestó, y Dios obró un milagro sobrenatural. Dice amén o no, iglesia. Dice amén o no, iglesia. Hoy es domingo. De este jueves, 8 días antes, vino una persona acá a la iglesia a hablar conmigo. Su cuñada, grave enferma con COVID, de muerte en cuidados intensivos. Y él viene de este jueves 8 días atrás, y habla conmigo y me dice lo que está pasando. De todo lo que él dijo, yo vine a buscarlo a usted porque yo quiero que usted me ayude a orar por mi cuñada. Y él dijo, yo he oído de cosas que pasan aquí en la iglesia. Alguien que diga amén. Yo he oído de cosas que pasan aquí en la iglesia. Y por eso yo he venido de usted, porque yo quiero que usted con la iglesia nos ayude a orar por mi cuñada. Pero sabe, la cuñada en cuidados intensivos, los médicos ya no daban nada, ya estaba los bronquios estaban totalmente, dice, destruidos y no había nada que hacer. Pero yo le di una palabra a este hombre que vino del Señor. Y sabe, hermanos, sucedió algo. Al otro día empezamos a orar ese jueves, el viernes oramos, todos los días venimos orando. No hemos dejado de orar y de ayunar todos los días por esa mujer. Se llama Sandra Muñoz y algún día ella va a ver este culto virtual y va a poder dar testimonio, y aquí un día la vamos a ver, porque Dios quiere hacer algo grande y seguirá haciendo algo grande. Dice que al día siguiente están los médicos, ahí tengo el video y está virtual, están los médicos en la sala así, donde está ella en cuidados intensivos, y ellos dicen que están hablando cuando de repente ven que ella se mueve, cuando de repente ven que ella reacciona, cuando de repente ven que algo está pasando allí, y cuando ellos van a ver, empezó un milagro. Empezó un milagro, y ellos mismos llamaron inmediatamente a la familia diciendo, mire lo que está pasando, mire lo que está sucediendo. Le iban a hacer traqueostomía como ya último recurso. Los médicos decidieron, ya está respirando por sí sola, que no le van a hacer la traqueostomía, y viene cada día evolucionando, porque cuando ya no había nada que hacer, se puso en las manos del Señor. Cuando ya la ciencia no podía hacer nada, cuando la medicina no podía hacer nada, cuando ya prácticamente ya estaba más de allá que de acá, se puso en las manos de Dios. ¿Y qué hizo Dios? Un milagro más. ¿Cuánto le dan gracias a Dios por eso? Un milagro más. Y hoy oramos por Sandra Muñoz y seguimos creyendo en un milagro más de Dios, y un milagro completo y total en la vida de Sandra Muñoz, para la gloria y la honra del Señor. ¿Usted lo cree o no lo cree? Ahí donde está, levante sus manos y oremos unos segundos oremos por Sandra Muñoz. Vamos, toda la iglesia, levante sus manos. Oremos por Sandra Muñoz. Fue de un día para otro donde se empezó a ver el milagro. Y cada día el milagro se está viendo más, porque tenemos un Dios que hace milagros. Y hay milagros que solo Dios puede hacer.
este milagro en Sandra Muñoz, ya la ciencia no podía hacer nada, ya los médicos no podían hacer nada, ya la medicina no le hacía nada. Este era un milagro que solo Jesús podía hacer, y Jesús empezó a hacerlo y lo está haciendo, y creemos que completamente en el nombre de Jesús. Sandra Muñoz, toda la iglesia en esta hora y los hermanos virtualmente oramos por ti, y en el nombre de Jesús te ponemos tu vida, ponemos tu salud, ponemos tu situación en las manos del Señor, para que así como Dios hizo un milagro con esos 5 panes y con esos 2 peces, también Jesús sigue obrando grandes milagros en tu vida, Sandra Muñoz, en el nombre de Jesús. Amén. Ahora, así como oró por Sandra Muñoz, ahora ore por usted. Vamos, levante sus manos y ore por su milagro. Así como oró con esa fe por Sandra Muñoz, ahora levante sus manos y ore por su milagro. Ore por su bendición. Ore por su necesidad. Ponga en las manos de Dios esa situación económica. Ponga en las manos de Dios esa salud. Ponga en las manos de Dios su vida espiritual. Ponga en las manos de Dios su familia. Ponga en las manos de Dios su hogar. Ponga en las manos de Dios esa pensión. Ponga en las manos de Dios esa herencia. Ponga en las manos de Dios esa casa. Ponga en las manos de Dios ese carro. Ponga en las manos de Dios esa universidad, ese proyecto de vida. Póngalo en las manos del Señor. Póngalo en las manos del Señor. Tiene un familiar enfermo, póngalo en las manos del Señor ahora. Tiene algún familiar, algún conocido en cuidados intensivos, lo tiene con una enfermedad terminal, lo tiene con una enfermedad grave. Entonces póngalo en las manos del Señor. Oremos por él, clámele al Señor. Hay una atmósfera de milagros, una atmósfera de señales, de prodigios y de maravillas. El Dios que hizo el milagro con 5 panes y con 2 peces, el Dios que está haciendo el milagro en Sandra Muñoz, y el Dios que ha hecho tantos milagros en este lugar. Cuando la iglesia con fe ha clamado, cuando la iglesia con fe ha orado, ese Dios está aquí para obrar milagros, para obrar señales, para obrar prodigios, para obrar maravillas. Recibe lo que estás orando, recibe lo que estás pidiendo con fe, recíbelo. Vamos, que se oiga que hay una iglesia con hambre de Dios, una iglesia con sed de Dios. Hay una iglesia que tiene fe, que tiene fe y que cree que hay un milagro sobrenatural operando a favor suyo en el nombre de Jesús. Recíbalo en el nombre de Jesús. Ahora dele gracias. Bata sus manos y dígale: yo te doy gracias, Señor. Dice que Jesús le dio gracias a Dios. Jesús le dio gracias a Dios cuando tuvo en las manos los 5 panes y los 2 peces. Ahora usted dele gracias a Dios porque tiene el milagro en sus manos. Levante sus manos y bátalas y dele gracias a Dios porque tiene el milagro en su casa. Tiene la bendición en su casa. Para usted era difícil, para usted era imposible, pero lo que usted necesitaba era venir con ansia de oír la palabra del Señor. Y lo que usted necesitaba era poner en las manos de Dios su vida y poner en las manos de Dios esa situación, para que así como Dios hizo este milagro sobrenatural en estos 5,000 hombres, también lo haga en su vida, en el nombre de Jesús. Dale gracias, dale gracias, dale gracias porque Él está obrando. Dale gracias porque Él está obrando. Dale gracias porque Él está obrando. Cada vez, cada segundo que le agradeces a Dios, el milagro está más cerca tuyo. El milagro es más realidad. El milagro hecho está. Porque así fue como lo hizo Jesús en Juan capítulo 6. Y ese mismo Jesús está aquí para hacer en nosotros también
ese milagro sobrenatural. Gracias, Señor. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. ¿Cuántos se gozan, hermanos? ¿Cuántos se gozan? ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios hoy? ¿Cuántos están recibiendo palabra de Dios hoy? Amén. Y quiero cerrar esta palabra dándote un tercer punto para que este milagro sobrenatural nada ni nadie lo quite. Lo tercero es que la obediencia y la fe en Dios dará como resultado tu milagro. Diga conmigo, la obediencia y la fe en Dios dará como resultado mi milagro. Amén. Tu obediencia y tu fe en Dios da como resultado este milagro. Mira los versículos 10 al 14 lo que dice. Versículos 10 al 14 como habla. Entonces Jesús dijo: hace recostar la gente. Y había mucha hierba en aquel lugar. Y se recostaron como en número de 5,000 varones. Y tomó Jesús aquellos panes, y habiendo dado gracias, lo partió entre los discípulos, y los discípulos entre los que estaban recostados. Asimismo de los peces cuantos querían. Y cuando estuvieron saciados, dijo a sus discípulos: recoged los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron 12 cestas de pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron de lo que habían comido. ¿Saben? Jesús tomó el control y mandó a los discípulos a que hicieran algo. Que toda la gente se recostara, se pusiera cómoda y poder organizar mejor a las personas para que vieran el milagro que estaba a punto de suceder. Y aquí vemos un acto de obediencia y vemos un acto de fe de los discípulos, pero también un acto de obediencia y de fe de las 5,000 personas que estaban ya mucho tiempo escuchando el mensaje que Jesús les estaba predicando. Así que escuchen muy bien. Se recostaron estos hombres en la hierba. Esperaron recibir su alimento físico. Ya habían recibido el alimento espiritual y sin tener nada se prepararon para recibir lo que Jesús les daría. Aleluya. Se lo acabo de resumirle estos versículos. Tuvieron fe y fueron obedientes. Se recostaron en la hierba, se acomodaron para ver un milagro sobrenatural. Amén. Estaban dispuestos para recibir lo que estaban creyendo que iban a recibir. Habían recibido palabra. Estaban activados en la fe por la palabra. Pero sobre todo, quiero que usted nunca vaya a olvidar eso. Sin tener nada, se prepararon para recibir lo que Jesús les daría. Sin tener nada, se prepararon para recibir lo que Jesús les daría. Quizá usted hoy no tenga nada, pero hoy le digo, prepárese para lo que Dios le va a dar. Quizás hoy no tengas nada, pero prepárate para lo que Dios te va a dar. ¿Cuál es la condición? Obediencia y fe. ¿Cuál es la condición? Obediencia y fe. Pueda que no tengas nada hoy, pero prepárate para lo que Dios te va a dar. Elena, pueda que no tengas nada hoy, pero prepárate para lo que Dios te va a dar. Porque la partida de tu esposo no fue algo del diablo. La partida de tu esposo estaba en el plan del Señor. Y él está en la casa del Señor.
Él está en la casa con papá Dios. Amén. Y Él sabe la falta que hace este hombre en su vida y en sus hijos y en sus nietos. Pero sepa, Elena, que prepárese, porque aunque hoy aparentemente no tengas nada o tengas muy poco, prepárate, Elena, porque lo que Dios te va a dar es grande. Daniel, eres libre de toda cadena, de toda atadura, de toda maldición. Y todo hombre fuerte que contra ti ha venido, hoy es atado, hoy es ligado, hoy es vencido, hoy es declarado inoperante, hoy lo echamos fuera. Hoy oramos que el poder de Dios viene sobre ti, Daniel, y te hace libre, 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 y ninguna plaga tocará tu morada, y nada ni nadie podrá hacerte daño, porque eres la niña de los ojos de Jehová. Y recuerda algo, Daniel, cuando estuviste a punto de morir, Dios vio tu adoración, Dios vio tu alabanza, y te dio vida a ti, porque tienes que prepararte. Porque aunque ahora tengas muy poco o el diablo te haga creer que no tienes nada, prepárate, porque lo que Dios a partir de esta palabra te empieza a dar es poderoso, es grande, es grande, es grande, como este milagro que hoy el Señor nos está enseñando. Recíbelo, Daniel. Y así cada uno de nosotros, en la medida que seamos obedientes y que tengamos fe, prepárese, porque lo que Dios va a hacer es grande. Amén. Reciba la bendición. 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 ¿Cuántos le quieren dar gracias a Dios? ¿Cuántos pueden dar el mejor aplauso de gratitud en esta mañana a Dios por su palabra y por lo que viene de ahora en adelante, en el nombre de Jesús? A todos nuestros hermanos que han estado en el culto virtual, nos gozamos que de aquí desde el templo hayamos podido llevarle de nuevo esta poderosa y preciosa palabra del Señor. Prepárese allí donde usted está, porque aunque hoy quizás no tenga nada o crea que tiene muy poco, prepárese, porque lo que Dios le va a dar es grande. Es poderoso, la bendición que viene para usted es grande, y lo que usted oró, el milagro que pidió, hecho está. Recíbalo en el nombre de Jesús. Queremos saber de usted, así que no dude en marcar el número del WhatsApp. Ahí seguiremos recibiendo sus peticiones de oración, sus acciones de gracia, sus comentarios o algún tipo de ayuda que podamos ofrecerle, podamos darle. Con mucho gusto estamos para servirle. El Señor del cielo, el Dios omnipotente, el Dios omnipresente, el Dios omnisciente, el que todo lo puede, el que todo lo hace y el que está en todas partes, te bendiga cada día más y más. Nos vemos de nuevo virtualmente el viernes a las 11 de la mañana desde casa. Dios te bendiga.